Como todos sabemos, a finales del año del 2019 se identificó en la ciudad de Wuhan, en la República China, una nueva cepa del virus, SARS-CoV-2, lo que con unas capacidades de contagio y afectaciones a los seres humanos sumamente agresivas. Tristemente, México no ha quedado exento de este problema y hasta la fecha ha acumulado más de 150,000 muertes. La situación realmente es catastrófica. Dado que cuando la gente enferma por este virus, uno de los síntomas más evidentes es la elevación de la temperatura corporal, y considerando que los termómetros infrarrojos no requieren contacto físico, esta es una opción muy interesante para detectar personas con posibles síntomas. Por razones de mercado, la producción de artículos médicos y los componentes asociados a estos es prácticamente nula en México, lo cual ha provocado una dependencia muy importante del extranjero, misma que realmente no se ha dimensionado en su magnitud total, y a mediados del año pasado, esto se hizo muy evidente. Por lo mismo, se hizo un proyecto en el cual tenía como objetivo fundamental el desarrollo de un termómetro de diseño propio, el cual, además de tener un buen desempeño, debe de ser económicamente viable. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueda producir en altos volúmenes, y el aspecto económico se vuelve fundamental en este dispositivo. Los termómetros infrarrojos básicamente están formados de la siguiente forma. Tienen un sensor, un acondicionador, llegan algo de procesamiento y un despliegue. Lo primero que vamos a hablar va a ser del sensor. El sensor básicamente es una termopila, que básicamente es un arreglo de termopares, los cuales, al ser calentados por la radiación infrarroja, producen una diferencia de temperatura. Los elementos de la termopila realmente están formados, los termopares están formados en un arreglo de silicio, y producen una tensión eléctrica a la salida una vez que se calientan. Dado que realmente se tiene un termopar, para poder determinar la temperatura es necesario conocer la temperatura de la termopila, porque la temperatura del objetivo o del cuerpo a medir es la temperatura de referencia más la temperatura medida por la misma termopila. Entonces, este es el arreglo básico de un sensor de temperatura de tipo infrarrojo. Existen dos tipos de sensores, los que son con salida analógica y con los que son con salida digital. Los sensores de tipo analógico son de bajo costo, sin embargo, la complejidad del diseño asociado a estos es mayor, requiere de un proceso de calibración y también el desarrollo de algoritmos de procesamiento. Y una de las características importantes es que su salida es muy pequeña, apenas llega en muchos casos a 1 milivoltio. Por otra parte, los sensores con salida analógica tienen un alto costo, su diseño es más simple, existen modelos que ya vienen calibrados de fábrica, y normalmente todos los procesamientos o todos los algoritmos de procesamiento se encuentran incluidos dentro de la misma pastilla. Aquí podemos observar los dos tipos de sensores. El que se encuentra de su lado derecho es un sensor analógico en un encapsulado TO45, y el que se encuentra a su mano derecha tiene una salida digital en un encapsulado TO37. El acondicionador analógico es un punto muy importante, y uno de los puntos que nosotros estuvimos evaluando es cuál era la mejor opción. Por lo mismo, se desarrolló también el acondicionador analógico, y este requiere amplificadores que se conocen de cero drift. Esto quiere decir que no tienen corrimiento riel a riel, de bajo consumo, y normalmente se busca en encapsulados muy pequeños, como sería el TO235. Y con respecto a los dispositivos digitales, estos en general no requieren de acondicionamiento. El desarrollo del acondicionador que nosotros hicimos para sensores analógicos es como se ve ahí. Se puede observar la termopila, el amplificador de la termopila, un convertidor analógico digital de 16 bits y el acondicionador del RTD, que nos da la temperatura del casco para al final del día sumarla y poder obtener la temperatura del objetivo. En lo que se refiere a la pantalla, a la forma en que vamos a desplegar, estuvimos buscando las diferentes opciones que se tenían en el mercado, encontrando dispositivos de despliegue de 3 dígitos, las clásicas pantallas de LCD de 7 segmentos, e incluyendo las pantallas OLED. Las pantallas OLED las pueden ver a su derecha, las pantallas de dígitos de segmentos las pueden ver a su izquierda. La ventaja de las primeras es que son de muy bajo costo, son de fácil montaje,
Requieren efectivamente un controlador, pero los controladores son muy económicos y su potencia es muy reducida. A diferencia, las pantallas OLED pues son un costo relativamente alto, son costos del orden de los $3, su montaje es complejo, permite despliegue gráfico, incluye normalmente el controlador y pues son muy vistosas, pero su consumo de energía es alto. Y esta fue una de las razones por la cual nosotros utilizamos pantallas LCD. Por otra parte, uno de los puntos que se tuvo que tomar mucho en consideración fue el elemento de cálculo o el elemento de control. Y nosotros utilizamos un microcontrolador de microchip. Se estuvo buscando las tecnologías más recientes. La coordinación tiene mucha experiencia trabajando con esta compañía de microchip y decidió utilizar este tipo de dispositivos, el cual tiene un montaje fácil. Sus costos no son mayores a $1. De hecho, comprando por volúmenes altos, el costo puede estar sobre el orden de los 60, 70 centavos de dólar. Hay alta disponibilidad, es un producto muy consolidado y adicionalmente tiene capacidad de hacer procesamiento matemático. Esto es importante porque muchos de los algoritmos que se tienen que utilizar para hacer procesamiento requieren proceso matemático, cálculo de logaritmos, etcétera. Normalmente, una de las cosas que siempre se busca es obtener un desarrollo final y después verlo cómo producir. Aquí, en este caso, el objetivo era el contrario. Lo que nosotros necesitábamos era que el procedimiento de producción fuera realmente factible. No tenía mucho caso poder diseñar un dispositivo si al final del día no se iba a poder producir. En función de esto, lo que se decidió primero es de que el equipo o las piezas se pudiesen ensamblar utilizando máquinas con tecnología pick and place, como la que tienen mostrada ahí en la figura a su mano derecha. El proceso de soldadura se hiciera por horneado por reflujo, utilizar tamaños mínimos, pero una de las cosas que se buscó es de que las personas que pudiesen ensamblar o la empresa que ensamblara fuera un proveedor nacional y de preferencia en la Ciudad de México. Aunque suene raro, efectivamente, esto sí existe en México. Hay muchas compañías o un número importante de compañías, tanto en Querétaro, Guadalajara y algunas en Ciudad de México. La que se buscó y con la que se hizo el contacto fue una empresa de nombre Mapartel, la cual tiene equipos en México, en la ciudad de Querétaro también, y si no me equivoco en Guadalajara. Produce para la industria nacional, en este caso Mave, General Electric, el Binator, y su volumen de producción es de medio a alto. Esto es importante porque todavía este tipo de compañías se puede dar el lujo de poder hacer pequeños lotes de producción, como fue en nuestro caso. Aunque se fabricaron 1000 piezas, los lotes de producción semanales que se hicieron estuvieron alrededor de 200 piezas semanales, razón por la cual se considera un bajo volumen de producción. Se buscó acá también y se platicó con estas personas de tal suerte de garantizar que su maquinaria fuera flexible, hubiese facilidad en el cambio de modelos y también que nosotros pudiésemos llevar nuestros materiales propios e hicimos varias visitas a la empresa para garantizar que tanto el personal y los equipos fueran calificados. Por otra parte... Un minuto, perdón. Sí, el desarrollo de los fabricantes del PVC fue Circuit Town, es un fabricante el cual ya tenemos mucha experiencia con nosotros y también tuvimos la oportunidad de buscar el desarrollo de nuestro propio chasis. Nuestro chasis fue de diseño propio, el cual fue muy versátil, requirió efectivamente más inversión, pero logramos efectivamente llegar a un punto en el cual, utilizando técnicas de impresión en 3D e inyección, pudimos llegar precisamente al punto en el cual pudimos generar un solo molde en el cual se obtuvieron todas las piezas. Aquí podemos ver el proceso de fabricación de los moldes, el proceso de fabricación de los circuitos impresos, y a continuación podemos observar ya el proceso completo de fabricación de la pieza, desde el proceso de empastado, montaje de piezas, corte, ensamble de pantalla de cristal líquido, verificación, programación, verificación y finalmente el ensamble del producto final. Como comentario final, pues lo que logramos es que efectivamente se produjeron las 1000 piezas en el tiempo disponible.
Las piezas se entregaron desde fines del mes de octubre, desde principios del mes de octubre, entregándose el último lote en diciembre, y con un resultado pues bastante bueno y un costo dentro de lo esperado. Eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho la atención prestada.